Muy buenos días, estudiantes del Colegio San Juan Bosco. En esta oportunidad le damos la bienvenida a los estudiantes de cuarto año de secundaria para darle continuidad a las clases de ciencia y tecnología. Y como lo pueden notar en el monitor o en su celular, hoy vamos a hablar, como lo dice la diapositiva, del núcleo celular. Y como les decía, tras cámara, profesor, ¿otra vez el núcleo celular? No. Nosotros hemos hablado de otros temas que no han nombrado el núcleo celular. Pues ahora lo vamos a conocer a profundidad, tal vez un poco más detallado, porque en clases pasadas obviamente tenemos que darnos cuenta y darnos por entendido de que cada clase tiene una continuación. Entonces es necesario de que yo pueda permanecer en las clases y darle secuencia porque de esto se trata, ¿no? Cada clase tiene una continuidad y cada clase me va aportando un poco más acerca de lo que yo necesito aprender, ¿ok? Entonces, sin más preámbulos, trabajamos con el núcleo celular. ¿Qué es el núcleo celular? Como lo decía la clase pasada, como lo pudieron ver en la clase pasada, el núcleo celular se encuentra ¿dónde? En la parte central de la célula. Ya nosotros estamos viendo el esquema y de una vez, acá con mi cursor o con mi mouse, les estoy enseñando dónde está específicamente. Es el centro, lo decíamos la clase pasada. Entonces vamos a ver estas características, ¿no? Es el centro de toda célula. Separa al material genético del citoplasma, almacena el material genético, tiene información para fabricar todas las proteínas de la célula. Es el que tiene el material más fuerte, ¿ok? Para trabajar todo eso que necesita la célula. Interviene en la división celular. Es un organulo típico de las células eucariotas. En las células procariotas se denomina nucleoide a la región citoplasmática en la que se encuentra el ADN. Ya sabemos que el ADN está dispuesto ¿dónde? En el centro de la célula, ¿ok? Y en una sola molécula circular. Eso está en todo el centro, como lo pueden ver en la imagen. Ustedes pueden notar que está compuesta por poros, ribosoma endoplasmático, y cada uno de ellos le aporta un señalamiento de dónde está cada uno. Es bueno que podamos comprender ese tema, ¿ok? Entonces, el núcleo celular comprende lo siguiente: su forma, su tamaño y su número. Tienen que saber cómo se forma, ¿no? Generalmente es esférico y de posición central. Puede variar de la actividad biosintética y del estado de diferenciación. Esto va a depender obviamente de la célula, ¿no? Entonces, su tamaño variable aumenta cuando la célula entra en división debido a la duplicación del material genético. Sabemos que las células se multiplican y comparten material genético, entonces su tamaño va a depender específicamente de eso, ¿ok? Generalmente una célula existe celular pluricelulares. Entonces, sabemos que su número es específicamente en una célula, pero también existen unas que son varias células, ¿ok? Sabemos que tenemos organismos celulares y unicelulares, sabemos que en nuestro cuerpo también tenemos ese mismo componente, ¿ok? ¿Cuáles son las funciones de este núcleo celular? ¿Qué es la función de ese centrito de la célula? ¿Por qué es tan importante? Entonces, se encarga de la recopilación y transmisión de los ácidos nucleicos, almacena la información genética pasando a las células hijas en momento de la división celular. Recordando que cada célula por periodo de tiempo va teniendo dos células hijas y esas dos células hijas obviamente tienen que llevar el mismo material genético. Entonces de eso es lo que se encarga literalmente esta función. Controla todas las actividades celulares. El control se ejerce a través del ARN mensajero, ¿ok? La estructura del núcleo celular está formado por la membrana nuclear, el nucleoplasma, la matriz nuclear, la cromatina y el nucleolo. Esto es lo que forma la estructura del núcleo celular. Vamos a ver entonces qué es una membrana celular. Ahí tenemos en un esquema, en un dibujo, donde está el núcleo otra vez señalado para que no se pierdan los poros y cada uno de ellos, y dónde está la membrana celular, la membrana nuclear. Entonces tenemos una membrana externa y una membrana interna. En un momento le voy a pasar un video por animación para que usted vea a más detalle lo que es la célula, ¿ok? Así que vamos a recordarle al profesor lo que le acaba de decir. Entonces, es doble
fina y bien definida. La capa externa es porosa y la interna aparentemente continua. Regula el intercambio de sustancias entre el citoplasma y el núcleo. Protege y aísla el material genético. Esto es separado por un espacio LME y el MI es separado por un espacio nuclear que interrumpida por poros, que es interrumpida por poros. ¿Okay? Entonces aquí tenemos la membrana nuclear de lo que estamos conversando, tenemos una membrana interna, una lámina nuclear que protege la célula, bueno, los poros que hace que la célula pueda extraer o recibir algunas cosas, la membrana interna, y ahí tienen un esquema de lo que estamos conversando, ¿ok? Igual acá, donde está la membrana nuclear, para que lo puedan ver de mejor manera. El nucleoplasma es el medio interno acuoso, viscoso, que contiene a la cromatina nucleosa. Aquí está el nucleoplasma, que es la parte acuosa, la parte más blanda de la célula. Aparece en una serie de enzimas y proteínas estructurales, DNA y ARN, polimerasa, histonas, etcétera, que se sintetizan en el citoplasma, siendo transportadas selectivamente al núcleo de ribonucleótidos. Entonces, se encuentra la lámina nuclear componente de fibrilar del citoesqueleto. ¿Okay? Entonces, ya tenemos un esquema acá. Vemos el nucleoplasma, que es la parte acuosa. Otra vez nos muestra el núcleo de la célula, la cromatina, la membrana nuclear y los poros. Es acá donde nosotros tenemos que detallar esta célula esférica para darnos cuenta de cómo está conformada. Todo esto son millones y millones de células que tenemos nosotros en nuestro organismo que van trabajando y pegándose a donde están algunos problemitas o para defendernos de algunas cosas que estén en el ambiente. ¿Okay? La matriz nuclear es una pared de fibras de proteínas que se cruzan, las cuales están unidas a la envoltura nuclear. Ella mantiene la forma del núcleo. Entonces ya sabemos que esa matriz nuclear lo que hace es mantener la forma del núcleo y prácticamente envolverlo, ¿no? Es lo que envuelve el núcleo. Es importante ir comprendiendo cada tema, ¿no? La cromatina vienen a ser sino los cromosomas difusos que están en el núcleo. Constituyen zonas vitales del cromosoma. Contiene secuencias repetidas que podrían actuar como señales de iniciación, recopilación o transcripción. ¿Ok? El nucleolo es la estructura que aparece en el núcleo, es el interfásico. Su función es la síntesis y ensamblaje de las subunidades ribosómicas, centro importante de la síntesis de la proteína. Contiene a las cromosomas responsables de que los caracteres se transmitan durante la división celular. Es importante que sepamos que este tipo de nucleolo o lo que estamos conversando lo entendamos como que son los responsables de transmitir en esa división celular todo el carácter genético, porque sabemos que todas las células madres obviamente desprenden dos células hijas y esas células hijas a su vez dos células más. Entonces obviamente si estamos hablando de una célula que está dando dos células hijas, esas células hijas tienen que tener el mismo material genético. Por lo tanto, ellos se encargan de transmitir toda esa información a sus dos células. Esas dos células, por consecuencia, van a tener dos células más y van a ocasionar una función en cadena y obviamente cada vez va a haber más producción de células. Se mueren dos, nacen 6. Se mueren 6, nacen 18. Y así cada vez que podamos, vamos a tener muchas más. Es a nuestro favor, ¿ok? Pero todas tienen que tener el mismo material genético. Gracias a lo que usted está conociendo hoy en día, puede darse cuenta de cómo funciona, ¿ok? El nucleolo está formado por esto que usted está viendo acá. Es la parte que acabamos de conversar, la envoltura nuclear, el retículo, el poro nuclear. Entonces, el nucleolo viene siendo lo que acabamos de mencionar, ¿ok? Ahí está el esquema para que lo puedan ver mucho mejor. Entonces, en el nucleolo va a encontrar la localización de genes que codifican para el ARN y los complejos multiproteicos, ¿ok? Es el procesamiento tardío de los ARN y ensamblaje de partículas preribosomales.
transcripción de genes que codifican para el ARN y procesamiento inicial de los ARN. Esto es importante que nosotros lo manejemos y sepamos. ¿Por qué? Porque, bueno, ya en un momento le voy a pasar para que vean cómo funciona una célula en animación, más que todo, para que puedan observar a detalle lo que es esa célula, ¿no? Obviamente nosotros vemos esto a manera grande porque obviamente son dibujos, pero las células son tan pequeñas que no podemos visualizarlas así a tan profundidad, pero sabemos ya en la teoría cómo funciona cada una. Por eso mi consejo siempre va a ser que no pierdan sus clases y que cada vez puedan tener la disposición de estar en clase para que el material sea más significativo para ustedes, ¿ok? Espero que hayan aprendido un poco más acerca del tema, que se hayan adecuado a lo que el profesor les está planteando el día de hoy y que, bueno, que cada día puedan entender y aprender un poco más acerca de los temas que se les están proponiendo. Es interesante que conozcamos nuestro cuerpo, que conozcamos acerca de las células y de todo lo que se nos está enseñando para que en algún momento de la vida nosotros podamos enseñar a otras personas. O si de plano voy a ser médico, o sea, ya tengo ya una buena información acerca de lo que yo voy a hacer en el futuro, ¿ok? Así que, bueno, no me queda más que decirles que muchísimas gracias por su atención, que sea un grato día, sigan trabajando, sigan enviándome los informes, estoy revisando día a día. A las personas que ya les coloqué revisado es porque ya tienen su nota en planilla, ¿ok? Cuídense mucho y muchas bendiciones para ustedes el día de hoy.